olvido. Por otro lado, es importante pensar en la maqueta como una representación proporcional de lo que yo estoy viendo en la imagen. Cada persona va a hacer una maqueta solito, ¿cierto? La maqueta, el trabajo es individual, aunque dos personas tienen la misma foto. ¿Para qué tienen la misma foto? Para que montemos la foto del primer estudiante, la foto original y la foto del segundo estudiante. Realmente eso sería lo único que tendrían que hacer, pues, entre comillas, como pareja. Y cada uno la monta en su ejercicio, en su asignación. ¿Por qué? Para que podamos ver cómo son las diferentes interpretaciones que hace cada estudiante de una misma imagen, ¿cierto? ¿Qué materiales pueden usar? Depende de la imagen que tenga y pueden utilizar cualquier material, papel, cartón paja, cartulina, cartón corrugado o cartón caja. De hecho, yo les dije, pueden hacer la maqueta dentro de una caja. Si ya ustedes quieren construir la caja, listo. Pero ustedes pueden partir del principio de que es una caja, ¿cierto? Miren que yo el ejemplo crisis se los mostraba en la semana pasada. Pues el ejemplo yo lo hice con una caja que tengo acá, ¿cierto? Con unas perforaciones y listo. Entonces, ustedes pueden empezar la construcción a partir de un espacio similar a este y ya empezar a jugar con la geometría, con las formas, con las proporciones para simular, oígase bien, simular lo que está en esa fotografía. ¿Sí? Bueno, los que no estuvieron en la clase anterior saben cuál es la imagen que les corresponde. Vieron el video. Profe, no, yo. Creo que yo, por ejemplo, sí sé cuál me toca, porque aparte también la persona que también tiene la misma maqueta que yo, me la mandó, pues no hace el favor de mostrármela y de mandarme pues, la imagen como tal, entonces yo sí. Bueno, ¿por qué hago esa pregunta? Porque es que es lo que yo siempre les he dicho, o sea, realmente no es mi labor mandarles cada semana pues el link de la sesión de lunes. Yo trato de hacerlo, pero hay ocasiones en las que se me olvida. Es más, no sé si la semana pasada se las monté, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque ese video es responsabilidad de cada estudiante que no asiste a la clase, mirarlo, desatrasarse y preguntar cuáles son las inquietudes, que yo no puedo repetir la clase de la semana pasada. Pues eso sí quiero que lo tengan muy claro, ¿sí? Precisamente por eso quedan grabadas las sesiones. Ahora, respecto a los ejercicios ya particulares, entonces miremos los otros puntos y al final de la clase hacemos, pues abrimos el archivo donde están todas las imágenes y miramos algunas preguntas puntuales que tengan de sus imágenes. En torno, por ejemplo, a materialidad, a dónde está el punto de luz, ¿cierto? Como para que puedan empezar a trabajar eso. No sé si tienen dudas hasta ahí. Profe, Hola. buenas tardes. Es que yo le quería hacer como una pregunta, que si no podemos hacer como la maqueta en parejas así, por lo que ya no seríamos como que No pueden hacer la maqueta como, en parejas. ¿por qué? Pues por ejemplo ya tenemos como también que hacer la maqueta de Norman. Entonces son dos maquetas y es como mucho. Entonces pues no sé, pues lo podríamos hacer como en parejas o algo así. No, esa maqueta yo necesito que cada uno entienda cómo funciona la luz. Y ese tipo de maquetas, si la hacen entre los dos, uno de los dos termina entendiendo mejor la luz. Yo necesito Ah, que el ejercicio sea individual precisamente porque cada uno entiende de una manera, primero, diferente las proporciones, segundo, los puntos de luz, tercero, la escala, ¿sí? Y cuarto, los materiales. Y yo necesito que ustedes, bueno, yo no, dentro de la formación, uno de los elementos importantes y fundamentales para ustedes poderse graduar es la competencia de maquetación, ¿cierto? O de representación tridimensional. Y esa competencia es individual.
Hay maquetas que van a poder elaborar en conjunto, sí, pues en grupos, sí, pero esta en especial tiene que ser individual. Listo, por eso es una interpretación personal de lo que están viendo en la imagen. Yo no les estoy pidiendo nada específico. ¿Sí? Ah, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Denme un segundo, por favor. ¿Alguien más tiene inquietudes? Por mi parte, por ahora no, profe. Listo. ¿Y los demás? No, profe. Profe, yo tampoco tengo, pues hasta el momento. No, profe, por mi parte tampoco. ¿Qué tal? No. No, no hay duda. Entonces, vamos entonces a mirar primero. A ver, yo quisiera entender una cosa. Se supone que ustedes tenían una actividad para la semana pasada, ¿cierto? ¿Que era cuál? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿no se acuerdan? Profe, ¿me puedes repetir, por favor, que se me fue como que el internet y no ¿Qué escuché bien lo cuál que preguntaste? es cuál era la tarea que tenían para hace 8 días? Era hacer un boceto o pues más o menos el cómo quedaban los cortes y la fachada. Sí, muy bien. ¿Y cuántos de ustedes lo hicieron? ¿Y cuántos de ustedes lo montaron al modo como habíamos quedado, que era su responsabilidad hacerlo? Los escucho. Profe, yo lo hice, pero no lo monté. Pues Mariana y yo lo montamos. Profe, yo lo hice, pero no lo monté. Profe, yo sí lo monté. También, profe, no lo hice, pero no lo monté. Listo, entonces ahora les pregunto, cuéntenme a ustedes, dentro de su proceso y de sus inquietudes, de qué les sirve hacerlo y no mostrarlo. Y a mí como profesora que los acompaño, ¿de qué me sirve que ustedes lo hagan si no me lo muestran? Profe, disculpa, que si puedes dejar entrar a Valerio, por favor. Ya, sino que es que esto se demora un poco. Ah, bueno, gracias. Listo. Chicos, nada que decir. Que no estamos haciendo nada, no mostrarles. Muy bien, y entonces, ¿cómo esperan que yo les ayude a entender que no están haciendo bien? A los que montaron en el Edmodo, chicos, yo les hice retroalimentación y como todos estaban con la misma falencia, les dije que acá les iba a explicar una cosa, ¿sí o no? ¿O a quién no le devolví con respuesta? Profe, a mí no me dijo pues nada. Oigan, la verdad. Vamos a mirar, Cris, porque yo sí te escribí algo. Profe, yo tengo el Edmodo pues ahí y a mí no me llegó ninguna notificación de nada. ¿Me escucha? Sí, estaba leyendo el chat, es que no Ah, no, y no me llegó ninguna me notificación como de ponen a mensaje o así. leer, dice borrador de planos. Ay, Cris, pero yo sí te lo devolví. No sé qué pasó. Te lo voy a volver a mandar. Bueno, entonces, el asunto es el siguiente, ¿cierto? Y es que ustedes esto no es una opción, que comprometerse, chicos, con lo que les estamos enseñando, ¿cierto? Y con los entregables que les pedimos, ¿sí? Porque yo los puedo poner a hacer un montón de cosas cada clase, pero yo para qué voy a hacer eso si no los puedo revisar y no los puedo acompañar en el proceso, ¿cierto?
Yo les podría decir, esta hora la vamos a dedicar para que hagamos el plano. Y yo quisiera saber realmente cuántos de ustedes se van a poner a hacer el plano, porque ustedes no aprovechan el tiempo que se les da para ciertas cosas. Entonces necesito que hagan conciencia de ese tipo de procesos, ¿cierto? De qué es lo que están haciendo, de cómo lo están haciendo y de que siempre duden en el sentido de que puede que usted esté haciendo las cosas muy bien, como pasa casi siempre, pero puede que se esté equivocando. Y si usted no duda y no pide que alguien lo acompañe, entonces realmente cómo podemos saber si vas bien o mal en tu proceso, ¿cierto? Entonces, voy a invitarlos, vamos a hacer un experimento. Espérenme, yo miro una cosa. Esto no me quiere dar. O sea, la idea es hacer recordar, por decirlo así, ¿cierto? Algo que estamos trabajando desde la semana pasada, no, desde que comenzamos la guía, ¿cierto? Y es cómo hacer cortes y fachadas. Ustedes en la generalidad tienen dos confusiones muy grandes. Les acabo de mandar un link para los que puedan ingresar, lo hagan por favor. Tienen dos problemas muy grandes. Uno, están confundiendo perspectiva con corte, ¿cierto? Por lo menos en los 8 que mandaron, porque de 35 solo mandaron 8. A esos 8 les voy a dar un punto 5 más en el trabajo de esta guía. En el trabajo, pues, que corresponde a los planos, o sea, la actividad 2, creo que es. ¿Cierto? Porque el esfuerzo también hay que reconocerlo. Están equivocándose en temas de proporción y en temas en temas de perspectiva y en el corte del techo. Entonces vamos a tratar de identificar a través de un ejercicio cuáles son como las posibilidades que tenemos para ese techo. Esa es la clave para ingresar. Si es que alguno va a ingresar, pues, ¿cierto? Ya que ninguno. Profe, usted lo envió al chat de esta cosa de Zoom, pues porque Sí, no llegó nada. Lo acabo de mandar aquí al Zoom. Ah, pero es que estabas en privado para aquí. Ay, chicos, denme un momento. Ahora sí, les debió llegar, ¿cierto? Es que estaba. ¿Sí? Chicos. Profe, a mí no me deja entrar, a mí me Sí, aparece profe. error. ¿Te aparece qué? ¿Qué Me pide? aparece en error y lo acabo de volver a abrir y me hace como descargar algo. No, no les debería de pedir que descarguen nada. Pero a mí también me pasa. No jodas, de verdad, ¿qué nos pasó? Profe, Profe, me ¿está salió lo mejor mismo. en el celular que en el computador? Debería Porque funcionar. A Yo mí sí le, me yo, dio. Yo lo abrí en el computador. eso, eso le da, a los que tienen celular, no lo tienen que descargar, sino que le dan en continuar, pues, con algo ahí que dice ahí, y ahí les pone para poner el nombre, o no sé si se ingrese así o cómo. Pues debería ser con el enlace, o si no, entren a la página. Espérenme los minutos. Voy a mostrar la pantalla. Profe, sí, pues no le dan en la parte de arriba, sino abajo donde dice continuar y le piden nada más el nombre y un nombre opcional y ya entra normal, pues con el celular así entré yo. Ok, y los que están en el computador pueden entrar directamente a la página de Natecore
.com y acá les va a decir, venga, ¿cuál es el código de la clase? Que es el que les mandé ahí abajo. ¿Sí? Eso solo muestra unas imágenes como de corte y de fachada. Sí, estamos Así. aquí. Listo, ya hay 17 de ustedes ahí. ¿Cierto? Ojalá entraran un poquito más, pues, intentarlo, ¿cierto? ¿Por qué vamos a empezar con estas imágenes? Ustedes que están viendo ahí en temas de corte y de fachada. ¿Y qué es lo que necesitamos ver que sea importante dentro de esa representación que está ahí? ¿Me entendieron la pregunta? No, profe, me repite otra vez, por No, favor, Y entonces, ¿por qué se quedan callados y no entendieron? porque estábamos analizando. Procesando, profe. Bueno, procesen pues otra vez. Ahí hay dos imágenes de corte. ¿Qué creen que sea lo importante que tenemos que mirar en esos dos cortes? Los muebles, los muros, las paredes, no. Sí, pero hay algo que es más importante en este punto. El corte Las personas. longitudinal y transversal, ¿o qué? ¿El corte qué? Longitudinal y transversal. No, otra cosa, que les dije que hoy se las iba a explicar. El techo. Muy bien. Miren que ahí están existiendo dos representaciones diferentes de techo, ¿cierto? Si las diferencian, logran identificarlas. Sí, profe. Sí, Ay, listo. ¿Cuáles son las diferencias que encuentran entre esos dos techos? Chicos, yo diría que en el que dice corte AA podríamos ver lo que hay por dentro, mientras que en el otro solo se ve el frente. en los dos estamos viendo la casa por adentro, pues desde adentro. Yo les estoy preguntando que por la información que hay en esta parte de los techos. Ah, ¿qué profe, que diferencia? el doble A tiene más cosas que este no, que el B. Doble A tiene más cosas. ¿Qué cosas? No sé cómo explicarlo. Inténtalo. Ah, Profe, eso tiene, no es como que de un primero y un segundo o algo así, ¿no? Sí, acá hay un primer piso, acá hay un segundo piso, en ambos cortes pasa lo mismo, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre este techo y este techo. Uno es derecho y otro es como en triángulo. Entonces depende, pues creo que depende como de la pero forma uno del está más techo, grande que es otro. cómo se hace o qué. Dependiendo de la forma, es decir, de la dirección del corte, que este sería el longitudinal, porque está cortando de manera horizontal, perdón, vertical, la planta, ¿cierto? Miren las alfardas. ¿Ustedes se acuerdan cómo se conforma un techo? Cuando está a dos aguas. ¿Sí? ¿O no se acuerdan de eso? ¿Ven eso que está pasando ahí? En este techo, Sí, por ejemplo. profe. Sí, señora. Listo. ¿Qué ven ahí? En el techo, en este momento. Ahí quedó anclaje para todos, ¿no? No. Vamos a analizar esta parte del techo. ¿Yo qué estoy viendo ahí? ¿Será un techo a dos aguas, a una agua, a tres aguas? ¿Recuerdan lo que Ah, es el no, agua? no. Muy bien, a dos aguas. ¿Por qué está a dos aguas? Sí, Porque es como de subida y de bajada. Pues el triangulito, pues. muy bien, O porque sea, tiene como dos caras. tiene dos Tiene dos caras. caras. Perfecto. Listo. Y
yo que estoy viendo de más, por ejemplo, ¿qué es esto de acá? Soportes, no. Muy bien, el soporte, es decir, ¿qué? ¿Viga o columna? Vigas. Gas. Listo. Con el caso del techo de madera o el techo de dos aguas, esto puede ser, claro pues que puede ser también metálico, pero ese soporte central se llama caballete. ¿Listo? Este se llama caballete. Y estas se llaman viguetas o nervios, que en las losas también tenemos nervios, ¿lo recuerdan? Sí, sí, señora. Listo. Entonces tenemos dos aguas, o sea, la primera es esta inclinación, la segunda es esta, ¿cierto? Tenemos un caballete y tenemos unas viguetas secundarias, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que esa distribución en el techo tiene importancia, ¿cierto? Porque es el esqueleto del techo de la cubierta, podemos entender cómo representar, ¿sí? Entonces volvamos a... Ay, no, compartí lo que no era. Volvamos aquí a la clase. Ya están viendo de nuevo en la pantalla el corte pasado. Sí, Listo, entonces, si yo hago el corte longitudinal del techo, yo veo las viguetas o los nervios, ¿cierto? Tanto del techo como de las losas. ¿Sí? ¿Eso es claro? Sí, señora. señora. Listo. Y si yo lo hago transversal, pues para el caso de este corte que aplica para el caso también del corte que ustedes están haciendo, entonces yo voy a tener un techo a dos aguas con unas alfardas, sí, con unas alfardas o nervios o viguetas y un caballete central, ¿sí? Y sobre eso se pone el techo. ¿Alguien sabe cómo funciona un techo de barro, de teja de barro? ¿Han visto cómo funciona? No, O No, sea, tipo, por lo menos yo no. ¿cómo funciona con, o sea, con el agua? sí. Ok. O sea, ¿cómo está conformado? Encima de las viguetas que se ponen, Juan había levantado la mano, no sé si todavía. ¿Quieres decir algo, Juan? Pero, ¿cómo así que coloco algo? Antes de colocar las tejas, Sí, pues como una cosa negra, ¿no? bien, y antes de la cosa negra. Está Pues yo bien, diría que se echa, ¿cómo es que se llama? Cemento, ¿no? no, no, va a otra cosa. ¿Qué creen que sea? El impermeabilizante, sí, esa es la cosa negra que menciona Avendaño. Perdón, Steven. ¿Cierto, Steven? Eh, un tendido de madera, Alejo, excelente. Muy bien. Después de las viguetas, cuando estamos hablando de madera, perdón, cuando estamos hablando de teja de barro, puede tener madera, una cama de madera, como dice Alejandro, o puede tener superboa, ¿cierto? Como se ve acá, aunque acá no es superboa, pues, pero como se ve en esta casa, que se ve una cosa blanca, plana, sobre esas viguetas, ¿cierto? Luego iría el impermeabilizante negro y luego irían las tejas. Hasta ahí vamos claros. Sí, señora. Muy bien. Hay muchas formas de representar esos techos. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio de relacionar eso que ustedes ven, ¿sí? Tienen 5 minutos. Para hacer la actividad que les aparece a ustedes ahí en pantalla.
Algo. El mío se quedó ahí congelado. Se quedó Profe, congelado. Ah, no, mío ya, ya, ya. también. Ya, ya. Ya. Ah, ya. Ya les dio, ya les dio. Sí les dio. Es que yo les conté que yo estoy experimentando con ustedes con las plataformas. Esta es una plataforma nueva que conocí la semana pasada. Profe, a mí no me da. No les deja, pero ve que hay algunos que sí los deja ir relacionando. A los demás, pero miren, por ejemplo, aquí hay alguien que relacionó las 4 de 4. ¿Qué están viendo? Por aquí hay otro. ¿Mostramos los nombres o no los mostramos? Sí, profe. Eso, profe. Yo me equivoqué muchas veces, pero sí. Listo. Pero ¿cuál era la intención? Ustedes saben representar planos, saben representar fachadas, saben representar cortes, ¿cierto? ¿Cómo empiezo yo a relacionar esas posibilidades? ¿Sí? Entonces, mira, por ejemplo, Luisa, pero después de 10 intentos lo logró. Muy bien. Alejo, ve de una, relacionó los que eran. Santi también, yo me imagino que ese es Santiago Olivares, no sé si Ortega está por ahí. Profe, creo que soy yo. Ah, Creo bueno. que soy yo. Ave María, los dos creen que son ustedes, muy complejo. Listo. Juan Pablo, 4 también en los 4 intentos. Armando, muy bien. ¿Cómo lograron entender que era esa la relación de detalle y de fachada? Cuéntenme un poco. Por acá Natalia no lo intentó, o sí, no, es que lo está haciendo apenas, perdón, Nati, sigue, continúa. Juan David, por ejemplo, no lo ha hecho, no, pero en realidad a la mayoría les fue muy bien, ¿cierto? Después de muchos intentos, pero lo lograron, está bien. Muy bien. ¿Quién me quiere Esa es la actitud. Obvio, hay que seguirlo intentando hasta uno lograrlo, muy bien, ¿cierto? ¿Quién me quiere contar cómo logró encontrar esa relación? Por lo Pues parecido que mirando. tienen las cosas. ¿Cómo? Yo, profe, es que dos de ellas, pues dos de las imágenes traían como una perspectiva del techo. Entonces, yo no sé, pues yo relacioné muy fácilmente la imagen que mostraban arriba con las perspectivas de los techos. Muy Por el bien, parecido que tiene ambas. muy bien. Profe, Excelente. yo me guié por las sombras de alguna. Muy bien. Es fundamental esas 3 cosas. Primero, entender las relaciones que hay entre planta, corte, fachada y perspectiva, aunque ahí solo tenemos corte, perspectiva y fachada, ¿cierto? Pero eso es importante. Lo otro, la representación, las sombras, las líneas, el dibujo como tal, ¿cierto? Y la otra es la que mencionó Gabriela, ¿cuál fue? Perdón. Profe, que la relación que tienen, el parecido. Eso, entonces el parecido que uno logra ver entre la teja que está dibujada en 3D o la teja que está bidimensional, ¿cierto? Entonces empezamos a ver cómo se relacionan, por ejemplo, líneas muy largas, ¿cierto? Con líneas muy largas en la fachada, o como unos elementos que son más horizontales, que miren que acá tenemos unas muy verticales, unas muy horizontales, y aquí ya tenemos unas más expresivas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a representar en mi fachada, en mi corte y en mi perspectiva, perdón, en mi fachada, en mi corte y en mi planta, esas diferentes posibilidades de techo? ¿Por qué les traje estos 4 ejemplos? Porque ahí tenemos cómo se ven las fachadas, que ustedes deben ambientar una fachada para nuestra entrega de la próxima semana, ¿cierto? Y yo les mostré muchas posibilidades de ambientación. Acá les estoy mostrando otras 4 posibilidades, ¿sí? Cómo se representa la piedra, cómo se representa un muro pintado, como una ventana, como un techo. Entonces, ustedes tienen muchas posibilidades. Juan tiene la mano levantada, no sé si era de ahorita o si tienes una inquietud.
Era de ahorita, profe, ya la bajo. Muy bien. Y vamos a entender acá también que hay dos posibilidades de representación de esa fachada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen, perdón, para el corte transversal, acá tienen el ejemplo perfecto de cómo se representa ese corte transversal, la pendiente de la cubierta, ¿sí? Miren que esta línea representa la vigueta en este caso, ¿sí? Luego, no, pues representaría la alfarda. Luego hay unas viguetas secundarias, que son como unas que se cruzan sobre las principales. Y luego estarían, pues eso es, recuerden que hay escalas del detalle, ¿cierto? Hay detalles que no se hacen con la tablilla, luego la tela impermeabilizante, luego la teja, sino que en esta escala, por ejemplo, que es la que ustedes están trabajando, de una se puede pasar de la representación de las viguetas a la teja, ¿sí? Esto es claro, que miren acá se ve más detallado. Sí, señora. Sí, profe. Muy bien. En la fachada, miren que acá hay un ejemplo muy bueno de cómo hacer esas fachadas, ¿cierto? Esa representación para la teja, sobre todo en la parte inferior, ¿sí? Que es donde estaría la pendiente. Aquí, ¿qué faltaría? Entender, por ejemplo, yo veo esta, entender acá la relación que existe entre lo que es plano, ¿cierto? Es decir, cómo yo veo el corte longitudinal de esa teja y cómo veo los nervios, como si fueran unos cuadritos. Si es clara esa diferenciación en representación de cada uno de los cortes. Sí, señora. Listo. Chicos, con esto estamos claros, ¿tienen dudas? Juan dice que bien, ¿y los demás? ¿Qué dicen? Bien, profe. Bien, profe. Muy bien. Entonces, vamos a profundizar un poquito acá. Si ustedes quisieran representar, ¿cierto? Diferentes tipos de teja, por ejemplo, acá tenemos una teja en barro, acá tenemos una en metal, acá tenemos una en cristal. ¿Se representarán igual? Yo digo que no. ¿Por qué crees No, que se representan igual? Tracy, Juan y Gabriela que pusieron que no. profe, porque todos son modelos diferentes, entonces supongo que cada uno tiene su manera de dibujarse. Muy bien, Epa. muy bien. Vamos a ver si reconocen este gráfico. ¿Lo reconocen? ¿O no? No, ¿cierto? No. Estos Profe, gráficos, dice cubierta de madera. ¿cómo? Dice cubierta de madera. Sí, pero ese es un error, que la verdad no lo había notado. Esta es cubierta en concreto. Pero les voy a decir, se supone que ustedes deberían conocerlo porque este libro de donde yo saqué estas imágenes, ustedes lo tienen desde el año pasado, ¿cierto? O sea que en teoría eso es un repaso. ¿Qué es un repaso? Hay diferentes tipos de, de materiales, diferentes tipos de escalas para la representación y diferentes tipos de detalles, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que un techo, a grosso modo, que no es el modo que nos sirve a nosotros, se puede representar así, ¿cierto? Que es lo básico. Y nos vamos a encontrar los 4 materiales que les voy a mostrar hoy de cómo se hace una cubierta, porque ustedes pueden empezar a jugar con eso también en este corte y en esta fachada, cómo se pueden representar. La idea es que lleguen a un nivel de detalle similar a este, ¿cierto? En donde se logra ver por lo menos la pendiente de la losa y las vigas o las viguetas. ¿Sí? Recuerden que cómo se representa el concreto. Cristian, es el micrófono apagado. Con triángulos y con triángulo. Muy No bien. me acuerdo qué más era, dos bolitas, algo así.
Triángulo. Juan, levantaste Dos la mano. triángulos y un círculo. Muy bien, Eso. muy bien, así se representa. Vamos con esta. ¿Sí? Ay, fue madre, no, entonces sí puse, no, esta sí es la de madera. Uy, es que yo juraba que había puesto primero esta imagen. No, entonces corrijo, esta sí, pues esta puede ser una de las representaciones de madera, sino que nosotros, por ejemplo, Juan, deja de burlar, muchachito. Que esta no, ya me entró la duda. Esta es la de barro, esta es la metálica. Ay, sí. Imagínate, pues las puse al revés. Ve, eso le pasa hasta a los mejores, como dicen por ahí. Esta de madera, nosotros también utilizamos representación de madera de otra forma. ¿Cómo representamos nosotros la madera? Sara, si estás hablando, estás con el micro apagado. Pues como con rayas y les vemos como como la grieta que tiene la madera. Muy bien, entonces se hacen las líneas, ¿cierto? Y se hace como las vetas del proceso. En términos de la escala se puede hacer las líneas y los puntitos, ¿sí? Ahora sí vamos al de concreto, que aquí sí están los triangulitos, ¿cierto? Y es como yo puedo representar también a partir de la viga toda la forma o la base para este tipo de cubiertas. ¿Que pueden haber cubiertas inclinadas en concreto? Sí, ¿cierto? Pueden haber losas planas como techo también, ¿cierto? El concreto da varias posibilidades. ¿Listo? Hasta ahí bien. Sí, profe. Sí, señora. Este es como se ve en detalle y en planta la teja que acabamos de ver en esa actividad anterior, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo representar esa teja tan curva, pero en planta? ¿Sí? Y este es un detalle más cercano de cómo se podría representar, más allá de la que les acabo de mostrar en el juego de apareamiento, ¿cierto? Esta es muy similar, pero esta es en teja de barro, entonces no se hacen unas inclinaciones tan prolongadas. Y tenemos esta que es en teja de vidrio, si voy muy rápido me dicen. O vamos bien. Chicos, Pero ahora sí. ahora sí. Bueno, listo. Y tenemos esta que es teja de vidrio, que necesita unos soportes adicionales a las viguetas, ¿cierto? Y que nosotros también representamos el vidrio de una manera diferente. ¿De cuál? ¿Se acuerdan? ¿O no? Profe, con el marco y el vidrio por el centro. Muy bien, y falta algo más. 3 rayas. ¿Sí recuerdan eso? Como si fueran el reflejo. ¿O no lo recuerdan? Ay, No lo recuerdo, pero tiene sentido. espérenme que esta no me quiere mostrar. Ay, no puede ser. Bueno, les iba a mostrar cómo ambientar, pero me va a tocar mostrárselos desde YouTube. Ah, no, ya. ¿Están escuchando el audio? Pues igual es música ambiental. Sí, profe. Sí, señora. Listo. Pero lo voy a adelantar por acá. ¿Cuál es la invitación? Yo les dije que era opcional la ambientación. Y sí es opcional, pero con este video quiero invitarlos a que de verdad intenten hacer una ambientación interesante, sobre todo por el proceso con el que ustedes están, pues como desarrollando en términos de que algo se vea interesante, bonito, ¿cierto? Que capte la atención.
Importante que acá, chicos, miren, por ejemplo, él a qué le da importancia dentro de la ambientación, ¿sí? ¿Cuáles son los colores que utiliza? ¿Dónde pone sombras? ¿Dónde pone convenciones arquitectónicas? Listo, por favor, prestemos ahí atención a esos detalles. Y cómo con cosas y trazos tan simples, a través de marcadores, ¿cierto? Ni siquiera con color, está logrando generar esa intención dentro del dibujo. Importante de tener paciencia en este tipo de procesos también. Y miren que él hace trazos y garabatos, no todo es perfecto.
Listo, chicos, ¿cómo lo vieron? Profe, muy Profe, quedó bonito, muy bien hecho. Interesante. ¿Se animan a hacer algo así? Por mi parte, sí. Si Dios me provee la paciencia suficiente, sí. Sara, no, deje de ser impaciente. Ay, no. Ay, no. Como que ay, no. Bueno, hasta aquí vamos claros con la guía. ¿Tienen dudas con el corte, con la fachada o hay dudas con la planta, por ejemplo? Por mi parte, profe, va bien. ¿Vamos claros? Pero usted se imagina no estar ambientando todo lindo y que cuando ya vaya a acabar la caguen algo. Ay, no, a mí me haría mucha rabia. Eso pasa, pero la idea es precisamente por eso, arriesgarse. Pero sí hay que tener mucha paciencia, desde el principio hasta el fin. Sí, sí, total. Pero yo creo que dentro de este proceso que nosotros estamos viendo de media técnica, eso es necesario, muchachos. Entonces la invitación es esa precisamente, ¿cierto? A tratar de intentarlo en términos de la ambientación, a tratar de jugar un poco con eso que es tan técnico, ¿cierto? Y a ser muy observadores, ¿sí? Esas son las únicas formas para poder construir sus trabajos, para poder construir sus cortes, sus fachadas de una manera mucho más organizada, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Tienen dudas? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Todo bien, profe. Profe, ¿con qué marcadores, o sea, con qué tipo de marcadores se nos recomendaría comprar para hacer las ambientaciones? Ah, bueno. Pues realmente ustedes pueden utilizar cualquier tipo de marcador. O sea, si quieren un marcador, porque los marcadores especializados para dibujo. Profe, Hola. ¿y no se puede hacer con colores? Sí, claro, claro, no hay ningún problema. O sea, yo solo les traje un ejemplo, pero ustedes pueden ambientar con colores, con resaltadores, con micropunta, con, no sé, con qué más, con acuarela, con vinilo, con lo que quieran ambientar. Siempre que tenga un componente técnico, o sea, primero lo técnico, ¿cierto? Luego un micropunta para que no se les borre cuando estén pintando y ya luego empiezan la exploración con el color, ¿sí? Sobre todo por el tema de árboles que yo no sé si ustedes saben hacer árboles para esas fachadas que yo, por ejemplo, ahí les estoy dando un ejemplo de árbol. ¿Ustedes saben hacer árboles, muchachos? Ahí me defiendo. Sinceramente, no. ¿Quieren que les explique cómo hacer árboles? Sí, Pero eso nos había profe. explicado el año pasado, ¿no? Sí, pero pues unos detallitos. Pues yo sí sé por mi parte, pero pues como hay otros que no, entonces sería bueno que sí. O sea, yo les enseñé los árboles básicos, ¿cierto? Les puedo explicar otras representaciones de cómo hacer árboles. Pues, incluso les puedo mostrar espérenme, yo hago algo. Me los llevo para allí, para mi tablero manual. Chicos, quisiera recordarles también una cosa, ahora que estamos en el tema de, eh, de empezar a afinar detalles para el proyecto formativo, ¿cierto? Ustedes saben que las áreas transversales también pueden aprovechar a sus profesores para que los ayuden, para que los orienten. Son conscientes de eso. ¿Sí se acuerdan que hay áreas transversales con las que ustedes deben estar integrando los procesos que aprenden acá? ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Sí, profe. Y son conscientes de ello. Por ejemplo, el brochure a ustedes se los van a pedir en inglés.
Claro, profe, si en otras materias nos ha pedido hacer planos y cosas así en algunos puntos. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque como ya se acerca ese ejercicio final, hoy les voy a dar unas herramientas que les van a servir para construir también esos proyectos finales en términos de innovación, ¿cierto? Primero. Segundo, les voy a ir mostrando pues, estos ejemplos que están como a colorcito. ¿Sí? Entonces están como a diferentes escalas. Pero miren, esto es con acuarela, ¿cierto? Entonces miren todas las posibilidades de árbol en fachada que hay. ¿Sí? Miren, por ejemplo, estos de aquí más abajo. Pues no sé si les gusta alguno en particular y se los enseña a dibujar. ¿O Me no? gustan las palmeras. Las palmeras. Lo único bonito en las palmeras, sí. Sí, profe. Que las palmeras y qué más. Y esos pinos esos pinos donde tiene uno un dedo de esos negros. Listo, pinos y palmeras. ¿Alguna otra Esos. cosa? No, El árbol, o sea, el común, ese que está al lado entre las palmas, no más arriba, que está entre las palmas y el pino. Ujú. entonces, ¿por qué les digo esto? Porque como vamos a empezar con estas actividades ya enfocadas al proyecto formativo, pues hay un montón de cosas que hacer, ¿cierto? Presentación, cómo van ustedes a representar eso en términos planimétricos, ya han pensado alguna propuesta. Saben que aunque yo no les incluya en las guías el tema específico de, del proyecto formativo, podemos sacar, por ejemplo, a partir de la próxima guía, ¿cierto? Un espacio para que hablemos un poco sobre esas posibles representaciones. Porque se supone que ustedes ya tienen algunas ideas para esas representaciones, ¿o no? Chicos, para esas distribuciones, o eso todavía no lo tienen pensado. Aún no. ¿Y para cuándo tienen que entregar esas distribuciones? ¿O no les han dicho? Chicos, Profe, están procesando. gracias. Gaby. Bueno, mientras ustedes procesan, les voy a dibujar. ¿Cierto? Entonces, me están preguntando por 3 tipos de arte. El primero es el pino vela, o el pino pues común, ¿cierto? Que es ese alargadito. Entonces, hay 2 formas de representarlo. Uno es así, que, bueno, no, hay 2 tipos de pino que son muy comunes en realidad, ¿cierto? Uno es el pino que es como alargado, ¿cierto? Que es el pino vela, y el otro es el pino que es un poquito más grande, más desordenadito. ¿Tú lo han visto? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, la forma de representar estos 2 pinos, ¿cierto? Creo que ahí alcanzan a ver, ¿sí? En planta. Y en corte, en planta y en fachada es muy diferente, ¿sí? Porque el pino vela se representa muy cerradito y muy organizado porque estos pinos son educados para que tengan una forma específica, ¿cierto? Hasta ahí claro. Sí, profe. Mientras que el otro tipo de pino es más desordenado, así como se ve en planta, se hace en fachada. Entonces uno empieza, ¿se acuerdan de la línea garabato que nosotros trabajábamos el año pasado? Sí. Listo. Este tipo de línea es la que nos va a ayudar a construir también la forma
del pino y de muchos de los árboles pues, que se pueden empezar como a trabajar. Y aunque estos árboles, este tipo de pino también tiene una forma triangular, ¿sí? Tiene una forma triangular más desordenada. Listo. Hasta ahí bien. Sí, profe. Muy bien. Y ustedes la pueden ambientar de muchas maneras. Una, por ejemplo, con micropunta, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, este micropunta y hago rayas, líneas. Esta es una representación muy sencilla. Y le proyecto una sombra lateral. ¿Cuál es la idea de la sombra lateral? Darle volumen a ese pino, ¿sí? ¿Cuál es otra posibilidad? Ustedes pueden empezar a hacer movimientos con el color, ¿cierto? Con las tonalidades de verde que pueden aparecer en el pino, ¿sí? Vamos a tratar de meterle otro verde por acá. ¿Sí se alcanza a ver? Y en Sí, la, profe. en la parte inferior pueden meter un poco de sombra, ¿sí? Adicional, pueden utilizar color o marcador para el tronco. Espérenme que ya se me perdió. ¿Sí? Listo, hasta ahí vamos bien. Si voy muy rápido me dicen. No, profe, está bien. Listo. Y pueden hacer, esta fue con micropunta, pueden hacerlo con marcador. ¿Por qué les explico estas? Porque estas son las más rápidas, pero ahorita en uno de los otros dibujos utilizamos color, ¿cierto? Utilizando la misma técnica que sea garabateada para que no se vayan mucho a los bordes, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí tienen una posibilidad de oscurecer, no solo con un verde, sino con varios verdes. ¿Sí? Listo. Y lo mismo pueden hacer con la fachada. Ustedes tienen una técnica de el garabato para los árboles chicos, funciona muy bien, ¿saben? Porque Profe, yo creo que yo ni para hacer garabato sirvo, pues. Yo intento hacer un garabato y ni soy capaz. Yo veo esos dibujos suyos y yo digo, pues, mira cómo le cae bonito tan rápido. Que yo sé que yo hago cosas así como garabato y yo sí que queda como un garabato de verdad y no queda bonito. pero no, yo sí quisiera que a la par que yo lo estoy haciendo, que lo intenten, porfa. Al menos uno de los dos. ¿Por qué me parece importante? Porque es que haciéndolo es que uno se da cuenta si sí lo logra o si no lo logra. ¿Cierto? Y miren que yo estoy haciendo solo con marcador, pues esto no tiene ciencia. Necesita un poquito de sensibilidad, sí, claro, ¿cierto? Pero no es complejo y si uno se dice todo el tiempo que lo puede lograr, lo logra. Pues se los voy a acercar para que vean que tampoco es de una calidad, pues, pues madre, se me perdieron. Ay, míralo. Que tampoco es una calidad que uno diga, no, el detalle con el que hizo el color, para nada, o sea, es una cosa sencilla, me toca mostrarles así de lado, chicos.
¿sí? Como para que lo puedan ver más cerca. Lo suyo es sencillo, lo mío es de pobres. ¿Los qué? Eso no es sencillo. ¿Cómo que no? Quiero, a ver, por favor, lo intentan. Yo voy a hacer otro, voy a hacer el árbol común que ustedes mencionan, ¿cierto? Que bueno, el que Entonces yo no tengo esos marcadores. ya tiene, pero tienen colores, ¿no? Además, estos colores, ¿saben Profe, estos tampoco. marcadores de cuáles son? De los que venden en el Dollar City o en una papelería cualquiera. Mira, esos de pelícano, colore, ¿qué? Adiós, si tiene el nombre alguno de estos. Estos marcadores son viejísimos. Colorella, ve. Y son marcadores viejos, eso ya está acabado. Pues, o sea, ni siquiera necesitan tener un marcador nuevo, muchachos. Esto es puro marcador viejito. Y con eso también se pueden hacer cosas muy interesantes. Con lo gastado. Yo siempre he pensado, uno no debería botar las cosas cuando cree que ya no le sirven porque eso al final termina sirviendo. Voy a hacer el próximo con color. Listo. Aquí había un color café. Miren pues que no hay nada raro en esas técnicas que yo utilizo. Y el amarillo. ¿Cierto? ¿Qué es necesario? Combinar colores. Entonces vamos a hacer la representación. Y les ayuda mucho el lapicero. Lapicero, puede ser incluso micropunta. A ver, yo utilizo el micropunta por acá. O sea, este lo conocen, ¿cierto? Que es como de gel. ¿O no han dibujado con él alguna vez? Con ese lapicero, profe. Sí. Sí, O con esos de gel. Listo. Y este es un micropunta. ¿Cierto? yo utilizo mucho micropunta. Listo. Entonces vamos a hacer este dibujo con micropunta, ¿cierto? ¿Cómo es? Hombre, garabato. Profe, me vas a dar ingreso, por favor, que eso me sacó. Sí. Por favor. Gracias. ¿Y cómo lo sacó si todavía está acá? No entendí. ¿Ustedes entendieron? No, le estoy hablando desde el celular de Mariana. Ah, sí. Ah, bueno. Está bien. Listo. Entonces, el garabato para este, ¿cómo funciona? Yo necesito hacer un círculo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con este círculo primero? Que tiene un espacio, digamos, descentrado, no necesariamente tiene que ser en el centro, ¿sí? En donde aparecen algunas ramas. ¿Sí? Hasta ahí bien, ¿sí o qué? ¿O tienen dudas? Más o menos. ¿En qué tienen dudas? ¿A qué les va a ayudar acá? Por ejemplo, primero hagan el tronco. ¿Sí? Y luego tienen una base, miren pues, una base, ¿cierto? Acá como si fuera la sombra. Y luego está el volumen del árbol. ¿Sí? Ya se me juntó. Y este también le va a aparecer un pedacito abierto, como si uno pudiera mirar a través del árbol. ¿Cierto? Y se va a encontrar con unas ramas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, no hay dudas. Vamos bien. Listo. Aquí tienen que entender que el micropunta, el lapicero negro o el lápiz que utilicen les va a servir para hacer detalles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué detalles? Lineecitas de sombra en la parte inferior del árbol. Sí, uno primero hace todo lo que es en blanco, en micropunta o en lapicero. Profe,
Hola. Profe, se No quitó el sé si video. para mí, pero se quedó como que pausado. Ay, chao. Sí, no, espera. Ah, ya. No, se puso otra vez. Calma, que es que el internet está como complejo. Esperemos. Ya está negro. Ya, lo estoy organizando. Un poquito de paciencia. Ahí sí. Sí, ¿Cierto? pero Entonces, ¿vieron estas líneas? Estas de abajo. ¿Cierto? sí. Y esas líneas van a empezar a aparecer también como sombras en esta parte superior, en los laterales. ¿Por qué es importante hacer primero esto negro? Porque luego lo negro se mimetiza con el color que uno aplique, ¿sí? Entonces es hacer unas sombritas, unas líneas, pues, ¿sí? Listo. Ya me quedó mi arbolito, ¿sí o no? Hasta ahí bien. Miren que no ha sido sino lapicero negro, ¿cierto? Ah, bueno, y acá lo mismo. Con el garabato vamos a hacer unas sombras en esta parte y aquí vamos a agregar. Entonces, ¿cuál es la magia del color, chicos? Y esto es un secreto que les voy a contar y que se quede entre nosotros. ¿Listo? Entre todos los que entran a YouTube y vean el video. Ah, como te tiras la magia, Sara. Esta parte la cortan, profe. ¿Cómo? Este pedacito lo recorta y ya. No, mentiras. ¿Cuál es el secreto? Esto todos lo pueden saber. No se preocupen, es un secreto a voces, como dicen por ahí. La combinación de colores. Uno no puede trabajar el color y pretender que sea plano. Eso no puede pasar. Porque es que el color se hizo para mezclarse. ¿Sabían eso? Sí, o no lo sabían. No, Imagínense, yo no. muchachos. El color se hizo para mezclarse, para trabajarse en conjunto con otros colores, con otras tonalidades, con otras intenciones. Miren, yo solo estoy haciendo con un color base y luego le empiezo a meter sombreados, ¿cierto? Y estos sombreados y estos colores, yo los puedo hacer primero en línea, pero tengo que ir haciendo círculos con el color, ¿sí? Para que se mimetice, se combinen los colores, porque el color es un material cremoso. Y al ser un material cremoso, yo lo puedo combinar siempre que haga una aplicación uniforme, es decir, que la esté combinando todo el tiempo. ¿Cierto? Hasta ahí vamos. Sí, profe. Listo. Y luego yo entonces puedo tener una capa de este verde, ¿cierto? Que es un verde claro, que será la base de todo. Les confieso que hace tanto no pintaba con color. Como es de bueno. Entonces yo hago toda mi base en verde, claro, ¿cierto? Incluso sobre el café yo puedo aplicar verde para que se mimeticen los colores, ¿sí? Y miren que acá estoy pintando en línea, ¿cierto? Pero yo luego que empiezo, cuando voy a pintar en línea, yo luego le combino otra dirección a esa línea. ¿Para qué? Para que se mimeticen los verdes. ¿Sí? Y eso le da una textura diferente al árbol, eso le da un color diferente.
¿Sí? ¿Dónde está el color oscuro? Entonces ya el color oscuro solo lo aplico de manera circular para unificar colores en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguien lo está intentando? Deberían estar dibujando. Yo quiero ver esos árboles. Profe, yo lo estoy intentando, pero no tengo tantos colores. Con un solo verde incluso, Juan, lo puedes hacer. Mira, te voy a hacer la planta con un solo café. ¿Cierto? Entonces tú ejerces menos presión y luego en algunas partes refuerzas, ¿cierto? O sea, es como si jugaras con el calibre de un mismo lápiz. ¿Sí? Sí, es que se ven unas sombritas. Y con el verde lo mismo. Entonces tú haces como un primer pasón de verde, ¿cierto? Con un solo color. O sea, piensen que el límite no es que yo solo tengo un color. No. El límite es, yo puedo utilizar entonces el mismo verde, pero con más fuerza. ¿Cierto? De ahí ya me generé un segundo tono. ¿Y qué pasa si yo empiezo entonces a generar una textura diferente para dar sombra? ¿Sí? Listo, y miren que se lo hice con un solo verde. ¿Estamos? Sí. Bueno, chicos, quiero ver sus árboles. Por favor. Muéstrenme lo que hicieron, por favor. Juan, tienes la mano levantada. Fuera de ahorita. Ah, muy bien. Juan, estás con el micro apagado, pero muy bien. Ah, profe, que como decía, no tenía el color pues, para que me quedara bien, que a mí me gustara el árbol, pero hice más o menos, por ejemplo, acá una sombra en el tronco para que le diera más profundidad o eso. Sí, pero mira cómo te muestro. O sea, mira que yo esta planta la hice con un solo color y se ven 3 tonos de verde diferentes. Pues es buscar también como darte la posibilidad de explorar el color, ¿sí? Chicos, y los demás, muéstrenme sus árboles, por favor. O nadie más lo está intentando. Profe, sí, estamos en el proceso. Ah, bueno, háganle. 5 minuticos, pues, para que hagan el proceso. Bueno, mientras tanto, ¿tienen dudas sobre la ambientación? ¿Sobre algo más o vamos bien ahí? Vamos bien, profe. Muy bien. Les voy a explicar ahora una cosa muy importante que les servirá para la exposición que tenemos la próxima semana. Les va a servir para el proyecto formativo y muy seguramente para las presentaciones que ustedes quieran montar de aquí en adelante. ¿Sí? ¿Y qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar 2 aplicaciones, aunque hay muchas, pero pues la primera y la básica es PowerPoint, que ustedes la saben manejar, ¿cierto? Aunque creo que esa no es necesario que se las explique. ¿O sí? No, profe. Listo. Y mientras ustedes dibujan, les voy a explicar estas 2 plataformas, ¿sí? Una se llama Canva
No sé si la conocen. Sí, yo trabajo mucho con eso. Yo también edito mucho con eso. Ah, maravilloso. Si ya la conocen, a los compañeros del año pasado se las expliqué cuando tuvieron que montar su presentación del proceso del proyecto formativo, ¿cierto? La idea es que ustedes también lo aprovechen. Y la plataforma tiene ventajas, primero es online, segundo tiene un montón de ejemplos, ¿cierto? De plantillas que pueden utilizar, ¿sí? Entonces tienen presentaciones educativas, presentaciones formales, bueno, hay un montón, ¿cierto? Y dentro de estas plantillas ustedes se van a encontrar con que cada una tiene como unas imágenes ya predefinidas. Por ejemplo, vámonos con una de inglés, ya que ustedes tienen que montar una de los brochures en inglés. Entonces miren que acá aparece entonces la primera, ¿cierto? Es una plantilla pues como para el título y entonces hay unas plantillas con colores. Estos colores ustedes los pueden cambiar, ¿sí? Por ejemplo, ¿eso qué les permite? Personalizar sus presentaciones. Pueden cambiar el tipo de letra y aquí van a tener ejemplos, ¿sí? Profe, Hola. ya le envié mi intento a WhatsApp. Ok, ya lo voy a mostrar. Ok. Por ejemplo, acá, miren estos iconos, ¿cierto? Ustedes pueden tener elementos no solo de personas, sino de un montón de gráficos que la plataforma les da de manera gratuita, ¿cierto? Entonces tienen, por ejemplo, personas, tienen marcos, tienen líneas, eh, tienen formas también, tienen cosas animadas, stickers, ¿cierto? Si quisieran trabajar con algo animado en sus presentaciones. Entonces, es una plataforma que les permite explorar muchas cosas, ¿sí? No sé si quieren saber algo específico de esta plataforma o si continúo con la otra, porque la idea es que ustedes las exploren, pues, y si tienen dudas, pues ahí sí me dicen, profe, tengo esta duda específica. Profe, de mi parte, no. No, todo claro. Sí, La otra se llama Genially. ¿La conocen? Sí, no. Genially es una plataforma similar, eh, aunque esta la utilizan mucho los educadores, ¿cierto? Por un proceso de gamificación y de interacción con los estudiantes o de aula inversa, pero esto sirve para todo tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en la inspiración, vamos a ver inspiración, ustedes pueden, bueno, en Genially se pueden crear, les voy a mostrar presentaciones, se pueden crear infografías, se pueden hacer juegos, imágenes interactivas, videos, guías, pues, o sea, esta es una plataforma maravillosa si ustedes la saben utilizar, ¿cierto? Y también hay ejemplos o plantillas que pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, miren esta es yo creo que es un juego. Ah, no, mira, presentación, circo vintage, entonces tiene la posibilidad de animar las figuras, ¿cierto? De cambiar el tipo de letra, de conectar con otras de las imágenes, no, de las imágenes no, con otras de las fichas, pues, de la presentación, ¿cierto? Y uno puede ir abriendo ventanas, o sea, este es todo un mundo que ustedes pueden explorar, ¿sí? Miren, por ejemplo, la animación de este PNG o este gráfico. Entonces ella se está moviendo todo el tiempo. ¿Sí? Y para crear esto, por ejemplo, ustedes pueden, a ver como cuál me coge. ¿Cómo nos conectamos?
Ay, B, no se puede reutilizar. O sí. Esperen, acá en los 3 puntos. No, esta no se puede reutilizar. B, esta sí, las que aparecería abajo, usar como plantilla. ¿Cierto? Profe, las que tienen ese circulito así como para recargar, esas son las que se pueden cambiar, me imagino. Las que se pueden, ¿qué? Pues las que se pueden editar, sería como el símbolo para reutilizarlo o algo parecido. Sabes que Juan, tenés toda la razón. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Siempre, profe. ay, no, cálmate, ventarrón. Miren, por ejemplo, entonces un índice, conceptos, elementos, reinos, y te va llevando, ¿cierto? Como a todas esas opciones. Si tú le das a usar como plantilla, les estoy dando un curso rápido de geniales y no lo conocían. ¿Quién lo conocía? ¿Qué cosa, profe, esto? La plataforma, sí. Profe, yo. Muy bien, ¿quién más la conocía? Eso lo vale. Yo no. Bueno. Entonces, ustedes tienen acá un montón de cosas. Por ejemplo, en el título, cuando ustedes tocan cada cosa, sea un texto, miren que es como Canva. Tiene texto, imágenes, recursos, ¿cierto? Entonces aparecen un montón de formas, de stickers, no sé qué, elementos interactivos, ¿sí? Para ustedes que van a tener que mostrar tablas en alguna ocasión o cosas, esto puede ser muy útil, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes toquen un elemento, sea cual sea el elemento, siempre les va a salir 3. Pues estas 3, no, normalmente estas 2, ¿sí? Esta primera hace referencia a la interactividad, es decir, tú la puedes utilizar como una etiqueta, o sea, para que te salga sobre la imagen una pantallita chiquita, o puedes darle clic para que te abra una pantalla con más texto, una imagen más grande, o lo puedes mandar a otra página dentro de la presentación, ¿cierto? De muchas maneras. Y dentro de estas maneras, perdón, por ejemplo, en ventana, en etiqueta, tú puedes agregar enlaces de video, puedes agregar imágenes, ¿cierto? Depende de lo que quieran lograr. Y esa segunda, ¿sí? Es la interactividad, es decir, es las posibilidades de efecto que tiene, ¿cierto? Ese recurso. Y hay posibilidades de animación, entrada, de salida, de cuando uno pone el ratón encima, continuo, ¿cierto? Por ejemplo, que aparezca o que haga una sombra, ¿sí? Entonces depende pues de lo que ustedes quieran lograr con el proceso. Y también tiene muchas tipologías de letra base. Ustedes pueden empezar pues como a hacer todas las construcciones ahí. No sé si con esta tienen alguna duda en particular o las quieren explorar. Yo los animo a que exploren una de las dos para la presentación que se viene la próxima semana. Que recuerden que son ustedes quienes van a hablar. eh, Porque de pronto eso los ayuda también como a encontrar unas nuevas formas de exponer sus ejercicios, incluso ustedes pueden proponer juegos para sus compañeros, pues porque acá, por ejemplo, en esta primera hay juegos también en la parte de gamificación. Hasta ahí tenemos dudas. No, profe. No, profe. Pues miren, por ejemplo, aquí, entonces ustedes pueden hacer un quiz. Pues, o sea, la próxima semana ustedes van a tener, ustedes son como 8 grupos, 9 grupos y son 2 horas. Van a tener como 10 o 15 minutos cada uno, creo yo. Podemos hacer bien el cálculo ahorita y, bueno, pues sencillo, son 2 horas, ¿cierto?
Yo soy muy mala para hacer estos cálculos en la cabeza. Son 2 horas, o sea, 120 minutos, ¿cierto? Dividido, ¿cuántos grupos son? ¿Se acuerdan? No eran 8. No me acuerdo. Voy a mirar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siempre son bastantes. Dividido 11. Son 10 minutos para cada equipo. Entonces piensen cómo van a organizarse para hacer la exposición en esos 10 minutos. ¿Listo? Que se van a gastar menos, es su decisión. Que se van a gastar más, tienen que hablar con los otros compañeros, pues es que ellos no van a utilizar su tiempo. O, por ejemplo, ustedes pueden dividirse en 4 grupos, o sea, cada grupo puede tener media hora, ¿cierto? Hablando de que hay una de historia, hay uno de dibujo asistido. Podríamos hacer esa también si les parece más funcional. Y ya los 3 subgrupos se organizan en los tiempos, si quieren hacer una actividad también la pueden hacer, como estas que hemos venido realizando estos días acá en clase. Juan, ¿vas a decir algo? Tienes la mano levantada. Ajá. ¿Cuál les parece mejor, de a 10 minutos o de a media hora por grupo? Igual son como 10 minutos, pues. De 10 minutos, profe. 10 minutos, listo. 10 minutos, profe. Listo, entonces cada grupo tiene 10 minutos, pueden hacer quiz también, pues, o ejercicios así rápidos, por ejemplo, este. Pues, por ejemplo, ¿cuántas piezas forman un tangram? ¿Cuántas? ¿Han visto? Es un tangram. ¿Qué es un tangram? Es estas figuritas geométricas con las que uno puede armar cosas. Ah, Se lo ponían como en tercero o cuarto. Eso es un tangram. Entonces, por ejemplo, pero no piensen en resolver el quiz del tangram, sino cómo esto les puede ayudar, por ejemplo, a hacer la presentación. Entonces, ves una presentación con una imagen, una pregunta y 4 opciones, por ejemplo, pues si quieren usarlo. O, por ejemplo, esto, a ver qué será. Entonces, vamos a ver. Este, por ejemplo, tiene un video para los que quieran mostrar video. Sí, depende como de las exploraciones que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, vamos claro. Chicos. Sí, Hombre, profe, poquito, vamos bien. ¿no? ¿Cómo? Por ahora Bien, bien. profe. Listo, miren, este es el ejemplo de Sara. También se ve muy bien. aquí te eso. ¿Cómo, Sara? Aquí lo mostró ahí. Ah, no era, la idea no era Ahora te quedó bien. mostrarlo a todos, claro, es un buen ejemplo. Bien. Hay que intentarlo. Yo les mando los míos igual ahorita ahí al WhatsApp a todos. Listo, para que, pues si los quieren mirar como más a profundidad. Ay, se me olvidó explicarles la palmera. Ustedes sí vieron la hora que es, muchachos. Sí, profe. Hay tiempo todavía. Pero se les fue la hora rápido, ¿o no? Es que siempre se nos va lo mismo. Eso es bueno. Y disfrutamos mucho Siempre la se me clase. va rápido. ¿Cómo, Sara? Siempre se me va rápido. Ah, sí. Bueno, Sí. entonces las palmeras. Las palmeras tienen un centro, ¿cierto? Pues cuando las vemos en planta. Sí. Y cada uno de esos cositos, elementos, tiene un montón de minutitas, ¿cierto? Que son como esas hojitas que van formando la palmera. Uno las puede hacer más grandes,
quiere. Pues eso depende como de lo que uno quiera mostrar y el tipo de palmera que quiere hacer, ¿cierto? Esta puede ser una, ¿sí? Por ejemplo, espelucadita toda hacia afuera. Entonces, es simplemente hacer líneas. Esta puede ser toda hacia adentro. Que tengan una curvatura. Es importante la curva para que se vea como que la palmera está cayendo. ¿Listo? ¿Sí vieron eso que acabo de dibujar? Sí. Sí, señora. Listo. ¿Qué puede pasar ahí? Ustedes pueden tener con un color claro, ¿con qué lo quieren? ¿Marcador? ¿Lápiz? Perdón, marcador. Con marcador. Con marcador. Por mi parte, pues. Con marcador y resaltador. Vean pues para que combinen. Entonces con resaltador, por ejemplo, ustedes pueden hacer el base verde, pues o la base verde, la base verde de la palmera. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Y recuerden siempre la sombra, agregar un poquito de sombra, como por ejemplo en la parte central, para que la línea se vea más oscura y todo bueno que se quiera. Porque usted ya va muriendo. Entonces, ¿cierto? Como el punto central. Y yo puedo decir que estas de abajo tienen más sombrita que las de arriba. ¿Sí? Ya. Esa es la palmera. Para hacerla en fachada, lo mismo. Ustedes pueden de una vez, por ejemplo, si tienen un marcador papel, hacer. Pues ustedes han visto que las palmeras es como un cúmulo de palos y luego aparecen las hojitas. ¿Sí? ¿O no han visto eso? Sí, profe. Pues Igual que las hay cañas y todo eso. primera, les voy a dibujar esta primera. La que es con el coco arriba, ¿cierto? Que lo mismo. Ustedes le hacen, o sea, con 5 que hagan, con 5 líneas, ya pueden empezar a buscar la expresividad de esa palmera, ¿cierto? Usando el recurso de la línea curva. Siguiendo esa línea, ¿cierto? ¿Sí? Este es un tipo de palmera. Hay otro que las palmeras empiezan desde la parte de abajo. Y depende mucho del tipo de palmera que quieran dibujar. Pero siempre es a través de la línea. Se van a poder entender eso. ¿Listo? Igual pueden hacer que la parte de arriba esté siempre así organizadita en 5. En 4. Igual le pueden salir palmeritas hacia abajo. Pues cuando uno lo ve como medio en la selva, ¿no? ¿Listo ahí? Y lo mismo, utilizan un color para darle cuerpo a esas palmeras.
ya, con eso pueden dar como detallitos. Por ejemplo, no les digo, es que yo ya no tengo marcadores, fíjense, por favor. Ahora sí. Si ustedes le pueden ir dando sombreado pues también con otros verdes. ¿Sí? Listo. Ya claros ahí, tienen dudas con la palmerita, quieren ver algún otro. No, profe. Todo claro, profe. Ya para que terminemos, ¿alguien tiene dudas puntuales de su maqueta? Para revisar esa presentación. ¿O quieren hacer un adelanto esta semana de la maqueta y me montan fotos, yo les hago retroalimentación? Sí. Entonces les abro el espacio ahí en el Edmodo para que la monten. Sí, profe, una pregunta. Dime. Entonces lo que tenemos problema con los materiales, nos contactamos con usted ahorita. Mañana, yo hoy ya termino clases hasta las 6, entonces ya hoy no tengo cabeza. Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, chicos, si no hay inquietudes, yo creo que pueden escribir. Venga, yo pongo asistencia. Ahí sí. Ave María, otra vez en el privado. No, está Luisa. Por favor. Profe, Escriban la asistencia, chicos, por favor. Voy a tomar una imagencita. Si quieren prender la cámara, pues, aunque sea para la foto. Profe, Hola. es que Valeria Zavala me dijo que le escribió a usted por WhatsApp porque ella tuvo que salir de la reunión, entonces que para ver si yo podía colocar la asistencia de ella. Dale. Espérenme que no me quiere dar. No me quiere abrir donde tengo las reuniones. Listo, chicos. Una sonrisa, pues, ninguna. sonrisa auditiva. Gracias, Santi. Hágale, pues. ¿Qué dice Sara? Sonrisa auditiva. No sirve. Bueno, chicos. Entonces vamos terminando de colocar la asistencia, por favor. Atención a la plataforma, los que necesiten asesoría y acompañamiento con la maqueta, saben que me pueden escribir en horarios decentes. Yo voy a estar ahí atenta, listo, para lo que